Que abra o prenda su Biblia ahí en el capítulo 54 del libro de Isaías, capítulo 54, versículo 2. Cuando lo tengan, por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Oramos así como estamos sentados. Señor, te damos gracias en esta tarde por la bendición de permitirnos estar en este lugar. Señor, te ruego, Señor, en esta tarde de tu dirección, de tu Espíritu Santo, Señor, que te pido que unjas mis labios, que quites de mí toda palabra que no sea necesaria, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén, amén. Hermanos, el día de hoy, el día de ayer estuvimos visitando la Quinta Iglesia en parte de una gira que estamos haciendo aquí en el presbiterio de la Quinta Iglesia, y nos sentimos muy contentos de poder estar aquí. Ya lo mencionábamos, no saludar a todos ustedes. Gusto ver aquí a nuestro hermano Eliú, que eres mío, tío, primo, pues algo, pero somos familia, ¿verdad? Muy contento y de ver a cada uno de ustedes. Y bueno, parte del plan de visitar es venir y animar a cada uno de ustedes a no empezar a trabajar porque ya lo están haciendo, sino a seguir trabajando en la obra del Señor Jesucristo. Amén. Hoy, como ustedes sabrán, en noviembre pasado tuvimos las elecciones de nuestra nueva mesa directiva, y en el corazón de nuestra mesa directiva y la visión que ellos tienen es poder establecer una iglesia de discípulos. Amén. Una iglesia que haga discípulos. Incluso el presidente dice que al final de estos 4 años del periodo de cada uno de los obispos, una de las metas es lograr cambiar la frase miembros a discípulos. Es decir, poder decir: yo soy un discípulo de la Cuarta Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y ya no solamente un miembro de la iglesia, porque un discípulo, hace muchas cosas. Incluso yo leía y estaba pensando en ponerle a un sermón: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Y por qué dice esto? Porque en el libro de Hechos, capítulo 11, dice que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Entonces yo me ponía a pensar, entonces para ser cristiano quiere decir que primero hay que ser discípulo. Alguien que no hemos alcanzado un título de discípulo, entonces mucho menos podemos llamarnos cristianos. Y hoy todos nos llamamos cristianos, ¿verdad? Y parte de esta visitación es venir y felicitar a cada uno de los pastores que están trabajando en las iglesias junto con sus familias, y pedirle a la iglesia que se una en el trabajo de los pastores. Amén. Hoy entro en esta reflexión. Leía una estadística que dice que diariamente se mueren
155.520 personas. Diariamente se están muriendo, según una encuesta en enero 1, diariamente se mueren 155.520 personas. Nace lo doble, pero se mueren 155.520. Y de estas 155.520 personas, yo me pregunto, ¿cuántas de ellas murieron en el Señor Jesucristo? ¿Cuántas de ellas tuvieron la oportunidad de que alguien les hablara de la palabra de Dios? ¿Cuántas de ellas tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje, de poder aceptar a Jesucristo y poder disfrutar una vida o una eternidad allá en el cielo con el Señor? Y cuando leí esa estadística me dolía un poco en el corazón ver que la iglesia de hoy tenemos un gran desafío, tenemos un gran reto. Es decir, siempre ha existido esta necesidad, siempre se ha muerto gente y siempre la iglesia ha tenido como desafío a predicar la palabra. Pero también leía otra estadística no recuerdo si en el año 2018 o 2019, decía que en el mundo hay una estadística que el 20% del mundo ha dejado de creer en Dios. Si lo multiplicamos entre todos los habitantes, es una cifra grandísima. Y lo peor de todo esto es que el 5% de esos 20% son hijos de gente que un día creyó en el Señor Jesucristo. Es decir, salieron de hogares cristianos, salieron de hogares donde se alababa al Señor, donde se glorificaba al Señor. Y un 5% de la población mundial es un número exageradísimo. Amén. Es un número muy, muy, muy grande. Y es aquí donde Isaías le está hablando al pueblo de un tiempo nuevo. El pueblo del Señor estaba en la opresión, estaba en el cautiverio, y parecía que el Señor se había olvidado de ellos por un momento. Parecía que el Señor se había alejado de ellos y no los escuchaba. Parecía que el Señor permitía que en lugar de irle bien al pueblo de Israel, le iba cada día peor. Pero el Señor puede ver lo que usted y yo no podemos ver. Ni siquiera usted y yo tenemos que decirle palabras al Señor para que Él pueda ver nuestro dolor. Hoy ni siquiera tenemos que pasar al altar para que el Señor pueda ver la necesidad que usted tiene. Ahí en su lugar el Señor puede ver si usted está pasando una necesidad, un dolor, y ahí el Señor puede descender y derramar de su fortaleza en una manera especial ahí en su vida. A veces nosotros pensamos que el Señor no está al tanto de nuestras necesidades. Me gusta mucho la historia de cuando aquellos dos hombres van a Emaús y van con sus rostros tristes, y se les empareja el Señor y les dice: ¿por qué llevan sus rostros tristes? ¿Por qué llevan decaído su espíritu? Y aquellos hombres voltean porque no sabían que era el Señor. Usted ha leído esta historia y le dicen: ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? Y esa historia me gusta mucho porque hay veces que nosotros pudiéramos estar como estos dos hombres y que el Señor se acerca y nos dice: ¿qué te sucede?
y que usted le diga al Señor que tú eres el único que no sabe lo que me está pasando, tú eres el único que no está al tanto de mis necesidades, pero el Señor está ahí con nosotros y nos dice: yo soy el que te estoy sosteniendo. Si estás caminando es porque yo estoy contigo, si estás de pie es porque yo te he bendecido. Es decir, pudiera estar en silencio pero nunca lejos de ti, dice. Y me encanta este capítulo porque el Señor comienza con una frase y le dice: regocíjate, oh estéril. Regocíjate, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Me encanta este capítulo porque el Señor le está hablando a alguien que está en un estado anímico triste, en un estado anímico como, ¿cómo se pudiera decir? Que no piensa, como que Dios no está viendo su dolor. Y el Señor llega y le dice: levántate y da voces de júbilo. Yo puedo escuchar. Hay una frase o un texto en el capítulo 2, versículo 10 del libro de Cantares, donde llega Salomón con la Sulamita y le dice: levántate, oh amada mía, dice, porque el invierno ha pasado, el otoño ha llegado, o la primavera ha llegado, y las flores han salido, y se ha oído la canción de la tórtola. Y hay algo que me da esperanza a mí, que en este tiempo donde parece ser como que el mundo se salió de control y como que el diablo ha llegado a tomar posesión de este mundo, lo miramos en las redes sociales, como el mundo cada día reta más al Señor y piensa que va a ganar. Me da gusto porque en este tiempo, cuando el diablo piensa que tiene todo bajo control, se levantará un pueblo lleno del Espíritu Santo que predique la palabra. Cuando la gente piense que no tiene respuesta a su problema, habrá un pueblo lleno del Espíritu Santo, respaldado por Dios, que se va a levantar y va a predicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y me encanta porque el Señor no pone límites. El Señor le está hablando a su pueblo y le dice: ensancha el sitio de tu tienda. Es decir, si esperas algo, tienes que estar preparado para algo grande. Yo les felicito porque tal vez cuando llegaron a este lugar no eran los 100 o los 80, tal vez eran 15, 20, y tal vez muchos dijeron: es que este lugar es muy grande. Pero ahí es donde entra la fe en acción, cuando la gente puede ver poquito, pero tú estás viendo lo que Dios va a hacer al frente, lo que Dios puede lograr. Y eso es lo que el Señor está diciendo: ensancha el sitio de tu tienda. Si esperas una bendición grande, tienes que pensar en algo grande. Amén. Es decir, usted si tiene mucha hambre y va a un buffet, ¿verdad que no agarra el plato más chico? Usted agarra el plato que pueda soportar todo lo que se va a servir. Y yo conozco a varios de aquí, sé que comen muy bien. Si usted agarra de acuerdo a la proporción que usted se va a servir, y el Señor le dice: yo voy a respaldar tu visión. Tal vez mucha gente no pueda ver lo que tú estás viendo, pero yo voy a honrar tu fe. El Señor, si algo honra, es la fe de la gente. Por eso dice que la fe mueve montañas. Usted puede venir con un problema a este lugar y el Señor va a honrar su fe. Si usted le dice: yo creo que tú eres un Dios todopoderoso, y el Señor va a honrar cuando usted y yo le creemos a Él. Amén, hermano. Y el Señor nos invita y nos dice: conforme es tu fe, será mi bendición. Así que ensánchate, crece, dice: alarga tus cortinas. Ten una visión grande. Hay un predicador que falleció hace algunos años, era el pastor Miles Monroe. Falleció en un accidente de una avioneta de que él tenía. Pero él dice que él llegó a una ciudad y dice que él comenzó con tan solamente 5 personas.
Y llegó y compró un terreno grandísimo y las 5 personas le decían: ¿y para qué quieres comprar todo este terreno? Y él decía: es que yo veo una iglesia aquí de miles. Y le decían: ay, pastor, dice, si apenas somos 5, ¿cómo que estás viendo miles? Dice: es que yo estoy viendo a un Dios que me trajo a este lugar para predicarle a miles de personas. Y él comenzó a construir un edificio grandísimo. Y dice que en el tiempo de unos 10 años él tenía alrededor de 17,000 personas reuniéndose cada domingo ahí en su iglesia. Ese es el Dios que tenemos usted y yo. Es el Dios que nos invita a creer en lo sobrenatural. Hoy el mundo cree, apuesta. Mire, yo le digo a mi esposa, cuando estamos viendo ahí las noticias, me da un celo. Porque veo que los brujos salen en la televisión y ahí ellos con una certeza: mira, si tú vienes a mí, yo puedo hacer un amarre, yo puedo hacer una limpia, y con toda certeza de que ellos hablan. Y le digo: y la iglesia estamos escondida. Esos anuncios deberían de ser de nuestra iglesia, diciéndole al mundo: si tú vienes a mi iglesia, ahí hay un Dios que puede sanar, que puede limpiar, que puede restaurar, porque tenemos un Dios que no está limitado a nada, hermano. Yo vengo a seguirles motivando. Yo sé que el pastor lo hace, a seguirles motivando a creer en un Dios que tiene poder. Amén. Y que Dios los ha llamado para hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Esto es algo de que el Señor dice, me encanta, dice: alárgate, ensancha el sitio de tu tienda, alarga las cortinas de tus habitaciones, no seas escaso, dice. Hoy la iglesia tenemos que entrar en una dimensión de fe, que lo imposible para los hombres sea posible para la iglesia. Amén. Hoy dice Pablo, dice: porque se ha llegado el tiempo donde las palabras no bastan. Pablo decía: y tal vez yo pudiera hacerlo con toda facilidad, porque la preparación de Pablo era tremenda, pero decía: yo no quiero que la fe de ustedes esté basada en mi palabrería o en mi sabiduría humana, sino que yo quiero que su fe esté fundada en el poder del Espíritu de Dios. Hoy necesitamos una iglesia donde la gente pueda ver y su fe esté fundada en el poder del Espíritu de Dios. Que es aquí donde entra el Señor también. Y Él prevé algo que es aquí donde yo quisiera enfocarme un poquito más. Donde el Señor le dice: extiéndete, ensánchate. Ensancha el tamaño de tu carpa, de tu tienda. Hazla más grande. Dice: que las cortinas se extiendan. Dice: pero también tienes que alargar tus cuerdas. Y también tienes que reforzar tus estacas. Aleluya. Y esto es algo importantísimo. Hoy sí hay algo. Yo le decía a usted de que entre ese 20% de gente que ha dejado de creer en Dios, existe un 5% de gente que un día estuvo en una iglesia. Y es aquí donde el Señor le habla al pueblo de Israel basado en las experiencias que Él había visto en el patrón de comportamiento de ellos. Y Él le dice: mira, yo voy a llegar y te voy a bendecir. Yo voy a llegar y te voy a bendecir de tal manera de que si nunca habías tenido hijos, vas a tener hijos, que no va a haber límites. La gente va a ver la bendición que va a llegar al pueblo de Israel. Pero cuando yo te bendiga, tú tienes que encargarte de hacer 2 cosas. Y dice: es alargar tus cuerdas. ¿A qué se refiere con esto la palabra de Dios? Cuando usted pone una carpa chiquita, usted necesita cuerdas delgaditas, porque no representa mucho peso. Si viene un aire con
con un lacito chiquito es suficiente para detener esa pequeña carpa, pero entre más crece la carpa, usted tiene que reforzar más las cuerdas para cuando quiera venir un viento fuerte, usted esté anclado, usted esté amarrado y no se lo lleve ningún viento. Y hoy tenemos que cuidar mucho eso. Tenemos que cuidar que en el afán de crecer mucho, en el afán de extendernos tanto, en el deseo, perdón, no el afán, en el deseo de crecer mucho, que no descuidemos seguir sosteniendo a la iglesia con las cuerdas que la palabra de Dios menciona. Que no descuidemos de amarrar a la iglesia para que ningún viento de doctrina, para que ningún viento de tribulación se vaya a llevar a la iglesia. Amén. Nosotros como iglesia tenemos unas cuerdas, y no estoy hablando como institución, estoy hablando como la iglesia de Jesucristo. Tenemos el evangelio, que es una cuerda. Tenemos la palabra de Dios, que es una cuerda que nos sostiene. Por eso el Señor decía: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que permanecer en mi palabra. La palabra es una cuerda que nos amarra cuando usted y yo o cuando llega un problema y el enemigo sopla y nos quiere desestabilizar. Usted tiene la palabra de Dios, que tiene más de 2000 promesas, que el Señor le dice: yo estoy con ustedes, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. No prometí que no vendrían problemas, pero sí prometí que estaría contigo hasta el fin del mundo. Dice ¿quién es Pedro o Juan? Dice: porque tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Una iglesia que está basada o que sigue amarrada de la palabra de Dios es una iglesia que será bendecida. Estos son principios que la Biblia nos dice. Vuelvo a decir, no estamos hablando de principios institucionales, estamos hablando de principios bíblicos que nos van a tener amarrados a la palabra de Dios. Algo que nos mantiene también amarrado es la unidad. La Biblia dice que donde hay unidad, ahí hay ¿qué? Bendición. Una iglesia que está unida, una iglesia que está fortaleciéndose uno a otro, es una iglesia que está amarrada, y que cuando vengan los problemas, cuando venga o quiera venir el desánimo, es una iglesia que sabe vivir en unidad y que ellos se van a sostener el uno al otro, porque es lo que hacen los lazos. Por eso dice el Señor: mirad, o por eso decía el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Luego termina diciendo: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos queremos bendición y vida eterna? ¿Cuántos queremos que el Señor nos bendiga? ¿Cuántos queremos que el Señor derrame de su presencia sobre cada uno de nosotros? Es decir, la iglesia, tenemos que seguir siendo esa iglesia que se sostiene con la palabra de Dios, que se sostiene con la unidad, con el amor entre uno a otro. Son las tres cuerdas que el Señor habla del discipulado. La primera cuerda que el Señor habla es: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es una cuerda que sostiene a la iglesia firme. La otra cuerda es el amor, es la unidad. Por eso dice: en esto conocerán que son ¿qué? Mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y la otra cuerda que el Señor habla del discipulado o de la iglesia dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Hoy tenemos una necesidad muy grande como iglesia, y es de tomar estas tres cuerdas que nos sostendrán como una iglesia firme y poderosa.
Una iglesia que está cimentada o que está sostenida por la palabra de Dios será una iglesia que, hermano, podrá ser bendecida y ser de bendición para mucha gente, porque la palabra de Dios es medicina para el cuerpo del necesitado. La palabra de Dios es esa agua fresca para aquel que está pasando por un desierto. El amor entre uno a nosotros, el amor, dice la Biblia, que podrá cubrir multitud de pecados. Pero también algo que nosotros tenemos que hacer, y es muy importante, es tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesucristo. Amén. Por eso el Señor decía, pueden alargarse, pero no pueden alargarse sin extender sus cuerdas. Pueden crecer, pero no pueden seguir sosteniéndose con las mismas cuerdas con las que se sostenían antes, y mucho menos pueden usar las mismas estacas que tenían antes. Yo estoy seguro que ustedes han ido a acampar alguna vez, y ahí en Walmart venden unas lonas o carpas de $50. Pero ven, esas lonas vienen acompañadas con unas estaquitas de este tamaño, que a veces son suficientes para esas lonas. Pero si usted crece, si usted agarra una carpa más grande, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Agarrar estacas más grandes para que puedan sostener aquella carpa del aire. Hoy es lo que el Señor le decía al pueblo de Israel. Le decía: entre más bendición tengan, tienen que anclarse más a mí, dice el Señor. Tienen que depender más de mí, tienen que estar sostenidos más por mí, porque si no, cualquier cosa se los va a llevar. El pueblo de Israel, cuando entró a Canaán, lo primero que el Señor les dijo: no se olviden de Jehová. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Se olvidaron de Dios. No dejen de servir al Señor con alegría. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Dejaron de servir al Señor con alegría. Es decir, entre más crezcamos, entre más el Señor nos bendiga, tenemos que anclarnos más en la roca que es el Señor Jesucristo. Si recuerdan ese hermoso himno que cantábamos antes: oh, llévame a la roca más alta que yo. Es decir, hoy yo quiero invitarles a que juntamente con nuestro hermano pastor, con su esposa, sean una iglesia que yo sé que el Señor va a bendecir en gran manera. Si hay una iglesia que yo creo que el Señor está bendiciendo y va a seguir bendiciendo en el distrito, es esta iglesia. Yo sé los procesos que pasaron. Yo lloraba juntamente con ustedes cuando veía que pasaba una situación y pasaba otra y pasaba otra, y cómo la gente se iba yendo y se iba yendo, y cómo el grupo iba disminuyendo. Yo a veces platicaba con algunos y externaban su dolor, y yo lloraba a veces también. Tal vez usted dirá: hermano, ¿cómo es cuentero? Usted ni se acordaba de nosotros. Yo sufría porque yo vi cómo esta iglesia creció. Yo vi cómo esta iglesia, por la fe de una hermana, que yo estoy seguro que el Señor la tiene en un lugar bien especial, con nuestra hermana Maggie. Ella me decía: pastor, esta iglesia la querían cerrar, pastor. Pero yo le decía al obispo: si yo soy la única que vengo al culto, no la van a cerrar aunque yo tenga que pagar la renta. Y cuando yo llegué, era la hermana que estaba siempre ahí. Y yo miré cómo el Señor empezó a bendecirnos, cómo el Señor empezó a hacer que llegara gente de algunos lugares y de otros. Me tocó bautizar a algunos de sus hijos.
Y al ver que la iglesia se estaba, unos yéndose para otro lugar, otros yéndose para otro, yo sufría juntamente con ustedes, aunque no lo crean. Y yo decía: Señor, ¿por qué te has olvidado de la iglesia? Ser una iglesia que tú prometiste que ibas a bendecir. Yo escuché muchas veces palabras de declaración de hermanos que llegaban y decían: vamos a bendecir esa iglesia, o Dios va a bendecir esa iglesia. Yo decía: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué en lugar de bendecirlas? ¿Por qué está pasando esto? Y le soy sincero, cuando yo más le preguntaba al Señor, el Señor precisamente me llevó a este capítulo. Me decía: tú piensas que yo la tengo olvidada, tú piensas que yo la tengo desamparada, pero mi promesa sigue estando ahí en esa iglesia. Yo voy a bendecir esa iglesia, no en el tiempo que tú quieres que yo la bendiga, pero yo voy a traer a gente de muchos lugares para que esa iglesia sea de bendición para mucha gente. Y el Señor me recordaba esta palabra, y te la recuerdo, Lalo, y te la recuerdo eso. El Señor los ha traído con un propósito grande, y el Señor tiene esa promesa. Solamente el Señor les dice en esta tarde también a través de su palabra: recuérdese de siempre estar amarrados de las cuerdas correctas, de anclarse siempre sobre el fundamento correcto. Si ustedes hacen eso, yo, el Señor, dice la palabra de Dios, los bendeciré en gran manera. Los bendeciré, haré de ustedes un pueblo grande. Yo veo los cultos de esta iglesia y veo cómo la gente pasa y llora en el altar. Veo cómo el Señor toca y digo: Señor, gracias. Gracias porque ahí está tu espíritu. Gracias porque ahí está tu presencia. Gracias porque ahí está tu promesa. Y yo vengo a animarles a ustedes, hermanos, a que se unan a ese trabajo que nuestros hermanos están haciendo. Que digan: pastor, aquí estamos, queremos ser ese apoyo, queremos ser esa iglesia que alcanza a ver tu visión. Queremos ser esa iglesia que alcanza a ver tu fe. Tal vez ahorita no seamos los que tú alcanzas a ver, pero creemos que Dios tiene algo grande para ti. Y yo quiero decirles en esta tarde que realmente el Espíritu de Dios quiere bendecir esta iglesia, que realmente hay una promesa en este lugar. Pero no olvidemos, cuando el Señor venga y desate más esa bendición, no recuerde o no olvide quiénes somos. Esta iglesia sigue siendo la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Y esta iglesia, el Señor también la ha llamado con cuerdas y con fundamentos sólidos. Amén. Y al hacer eso, hermano Lalo, hermana Esme, el Señor los bendecirá enormemente. Yo quiero en esta tarde pedirle a todos que vengan. Aquí está mi hermano Josué. Hermano Josué es ministro y quisiéramos orar por todos ustedes. Quisiéramos bendecir esta iglesia. Queremos pedirle al Señor que Él siga cumpliendo su promesa sobre cada uno de ustedes. Tienen un Karencita. Yo le he dicho a Lalo: mándamela de Denver. Recuerdo de una niña muy tímida, y ahora como el Señor la usa en medio de la alabanza junto con todo el equipo que tiene. Y yo sé que el Señor hará cosas grandes, o seguirá haciendo, porque ya las está haciendo. Y hoy en esta noche me gustaría hacer una oración de bendición.
pedirle al Señor que Él abriera los cielos, que Él recompensara el trabajo de los que se quedaron y se aferraron a pesar de las luchas, de las pruebas, que dijeron: Señor, sí estamos pasando un momento de turbulencia, pero creemos que tú nos vas a sacar de esto, creemos que tú tienes una promesa. Y yo bendigo la vida de cada uno de ustedes y de los que han llegado y de los que llegarán, porque serán parte de un gran mover que el Espíritu Santo tiene para este lugar. Yo quiero felicitarles, hermana Rosa, hermana Nati, hermana Gates, hermana Adriana, a todos, hermana Berta, hermano Joab, hermano Mike, hermano Juan, hermanos, por haber soportado ese momento turbulento. Yo estoy seguro que el Señor de aquí en adelante, si los ha bendecido, el Señor los bendecirá aún más, porque el Señor es fiel a sus promesas. Solamente cuando llegue esa bendición, síganse manteniendo anclados a esas cuerdas y a esas estacas que es la palabra de Dios.